Bienvenidos. Hoy vamos a charlar en el micro 02, análisis de condicionantes. Como siempre decimos, vamos a trabajar con pares conceptuales, con bastantes pares conceptuales, pero este es el más importante. Información y conocimiento. ¿Qué es la información? La información es lo que les llega a ustedes por cualquier medio, sea digital, sea analógico, una charla, lo que sea. Lo importante de eso es que la información es algo que nos llega a todos por igual. Esta charla que yo les estoy dando, cuando ustedes la enciendan, ¿no?, y le den play, bueno, va a decir siempre lo mismo, para cualquiera. Es decir, la información es universal, le llega a todos por igual. ¿Y esto qué significa? Significa nada más que eso, que es información. La pregunta del millón es: ¿cómo se transforma la información en conocimiento? Y la respuesta es una sola: a través del estudio y la investigación. Es decir, nosotros vamos a hablar de un montón de cosas hoy, en particular de análisis de condiciones. Eso es información. Ahora, si ustedes no estudian, no se ponen a estudiar, a investigar esa información que nosotros le damos, no van a generar su propio conocimiento, porque la gran diferencia es que la información es universal, pero el conocimiento es individual. Y ahí está el problema. ¿Por qué digo el problema? Porque muchas veces se confunde mucha información con mucho conocimiento, y no tiene absolutamente nada que ver. Una buena colección de libros no es tener conocimiento, es tener muchos libros. Una buena colección de páginas de Internet no es conocimiento, es tener mucha información en Internet. Pero si no la procesamos, si no la estudiamos, si no la cuestionamos inclusive, jamás la vamos a hacer nuestra. Y entonces nunca vamos a generar conocimiento. Por eso es importante hacer esta primera distinción en este primer micro de acercamiento. Otra de las pautas con los pares conceptuales con los cuales trabajamos los arquitectos es este: análisis y síntesis. Ahora lo vamos a ver. Otro de los pares son las condiciones y los límites. También lo vamos a ver. Ya que hablamos de condición y tenemos que analizar la condición medioambiental en la cual está el clima, esta es una definición de la ONU. ¿Qué es el medio ambiente? Como dice acá: conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Hasta ahí la definición. Lo que es importante entender que cualquier elemento que nosotros coloquemos en un paisaje cultural, estamos modificando el medio ambiente. Y eso es lo que hace la arquitectura: modificar el medio ambiente. Algunas veces para bien, otras veces para mal. Esto tiene que ver con lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar las siguientes obras. En Construcciones 1 vamos a trabajar con la Case Study 8, Charles and Rice Ames, de 1949, y la 21, la Case Study Houses 21 de Pierre Koenig, 1956. En Construcciones 2 vamos a trabajar con Antonio Bonet en el Atelier de Artistas, 1939, en la ciudad de Buenos Aires, y el Terraza Palace, en Mar del Plata, en 1957. Y en Construcciones 3 vamos a trabajar con la Case Study Houses número 8 y la Case Study Houses número 21, que son las mismas dos viviendas de Construcciones 1. Pero en Construcciones 3 vamos a profundizar mucho más el estudio, porque vamos a estudiar la condición económica y la vamos a reproducir por medio de un proyecto de gestión de obra, como si la tuviéramos que construir aquí, con materiales parecidos. Dije que les debía la definición de una condición. Es una circunstancia necesaria para que un hecho pueda tener lugar. Y hay 4 condiciones básicas en la arquitectura. Una es la medioambiental, otra es la cultural, otra es la tecnológica y otra es la económica. Vamos a ver una por una de una manera bastante rápida. ¿Qué es lo medioambiental? Lo medioambiental tiene que ver con el ambiente que rodea
a nuestra obra en la cual vamos a realizar nuestro análisis. Obviamente la cultural tiene que ver con el contexto, la sociedad en la cual esa obra se inserta, que es indisoluble de una época en la cual se realizó la vivienda. La tecnológica, que tiene que ver también con la ideología que de alguna manera preside a una variable tecnológica y con el sistema constructivo de estas viviendas. Y la económica, que la vamos a analizar en Construcciones 3, que tiene que ver con los factores que producen la arquitectura y cómo se gestionan. Análisis y síntesis. ¿Qué es un análisis? ¿Qué significa analizar algo? Significa descomponerlo. ¿Y descomponerlo de qué forma? Bueno, hay que descomponerlo. Es como un todo que lo descomponemos en partes mensurables. Es como un análisis de sangre. Cuando ustedes van al laboratorio, el bioquímico les saca sangre, le ponen un tubito de vidrio y analiza ese líquido. Y lo que es mejor, lo compara con un patrón de medida. Entonces, cuando ese líquido transformado en un análisis que es métrico, o mejor dicho, contable, comparable con un parámetro, va al médico, el médico puede hacer un diagnóstico, porque le puede decir, bueno, vos sos varón, acá figuran 3.600.000 glóbulos rojos y vos tendrías que tener 4. Entonces tenés una anemia. ¿Qué hizo el médico? Hizo un diagnóstico. Para nosotros el diagnóstico es la síntesis. Es decir, análisis es la descomposición de un todo en partes mensurables. Y la síntesis es producción. Son las cosas que hacemos a diario los arquitectos. Análisis medioambiental. Fíjense en esto. La obra de Charles Eames, la que está de Houses número 8, que ustedes tienen que analizar en Construcciones 1 y Construcciones 3. Es muy común y es muy caro al movimiento moderno la variable medioambiental. Siempre la obra genera un contraste con el paisaje. En el caso de Charles Eames, apoya su obra contra una colina. Y de alguna manera la horizontalidad es la que juega el contraste con la verticalidad de la naturaleza circundante. En el caso de Pierre Koenig pasa algo muy similar. No hay árboles altos en ese momento, estamos hablando de 1957, pero sí hay una colina, acá, ¿no? Que es bastante alta para lo que es la zona, y Pierre Koenig genera esa horizontalidad para empezar a generar ese contraste. Esto tiene que ver con la condición medioambiental. La obra de arquitectura no se analiza por sí sola, sino dentro de un contexto, que obviamente es un paisaje cultural. Vladimir Acosta. Vladimir Acosta tiene un libro que nosotros creemos que tiene que ser tratado como una especie de Biblia importante, que es este, Vivienda y Clima. ¿Sí? En ese libro, en la primera parte de ese libro, Vladimir Acosta analiza todo lo que tenga que ver con el clima, en particular en la región de Buenos Aires, ¿no? Con las alturas del sol en las diferentes épocas, tanto en corte como en planta, y genera, por ejemplo, recomendaciones que tienen que ver con la forma y la disposición de los aleros, en este caso vertical, para el sol del oeste, y en este caso horizontal para el sol del norte. Con algunos ejemplos, ¿no? La Casa de la Falda, que ustedes seguramente conocen, y la Ville Savoie en Poissy, Francia. Este es uno de los casos más conocidos, donde está la Casa de la Falda, donde Vladimiro genera una especie de historia, un storyboard del asoleamiento en las diferentes estaciones del año. Bueno, esto es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a conocer para analizar la condición medioambiental, es decir, el clima. Y eso es lo que tienen que hacer estas viviendas. Para el caso de Construcciones 2, estamos trabajando con Antonio Bonet, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Mar del Plata, Bonet es muy respetuoso del medio ambiente que los incurva.
Fíjense que esto estamos hablando de 1939 y esto es 1957. Esta foto es muy importante porque Vladimiro acá genera un aterrazamiento que tiene que ver con la variable y la condición medioambiental climática. ¿Por qué? El Sol está acá atrás. Si Vladimiro hubiera hecho un paralelepípedo, al mejor estilo de Mies, hubiera tapado toda la sombra de Playa Grande. Ahora está ubicada en Playa Grande, en Mar del Plata. Lo que tendría que haber sido una especie de norma, no lo fue. Y hoy vemos que acá hay un montón de torres, acá hay un hotel muy importante de 5 estrellas, que le han sacado todo el sol a la playa. Entonces fíjense qué importante es estudiar la condición medioambiental, porque esta obra no agrede, sin embargo todas las que están al lado sí agreden. ¿Por qué? Porque taparon el sol de la tarde en una playa que es pública. Si analizamos la condición estructural, nos damos cuenta, en este caso la que está de Housing número 21, en estos dos, que la condición tiene que ver con el uso del acero, fundamentalmente. Entonces tenemos que empezar a estudiar qué es el acero, cómo se produce, cuáles son sus tipos de encuentros, por qué en una situación cultural de posguerra, tanto Pierre Koenig como Charles Ames utilizan el acero. Y tiene que ver con una variable económica. O sea, está todo ligado, ¿no? Esto para tres. Pero también es importante que ustedes lo entiendan porque tiene que ver con la cultura y la sociedad de ese momento, donde los escasos recursos hacían que los arquitectos tuvieran que generar soluciones con elementos prefabricados, que es nada más ni nada menos este tipo de pórticos que utiliza Pierre Koenig en muchas de las obras contemporáneas a los años 50. Lo mismo pasa con el matrimonio Ames, ¿no? Que genera con elementos prefabricados una manera de construir y de construir ideas que depende fundamentalmente de eso. Esta es la tarea para el martes 23 de junio. El martes 23 de junio vamos a hacer un Zoom, mejor dicho, vamos a hacer varios Zoom, porque por la extensión de cantidad de alumnos del taller no los podemos juntar en una sola vez, hasta que obviamente la plataforma del campus de la FADU lo puede admitir. Vamos a ver, eso se está diseñando, se está, yo diría, ayornando, como para generar una gran entrada en masa de un montón de estudiantes, que no son solamente los de arquitectura, sino los de todas las carreras de la FADU. Entonces, ya sabemos que en Construcciones 1 tenemos que analizar las tres variables y condicionantes, en Construcciones 2 lo mismo, y en Construcciones 3 en Construcciones 3, las cuatro condiciones. La entrega, acá fíjense que figura el domingo, en realidad la vamos a hacer el sábado. ¿Para qué? Para darle tiempo a los docentes que puedan generar una corrección apropiada para poder interactuar de manera sincrónica con ustedes el lunes. ¿Sí? Bueno, no tengo más para decirles por el momento, no quiero abrumarlos tampoco, nos vemos en el próximo micro. Gracias.